Muy buenas, mi nombre es Juan Manuel Polo Martínez del grado 11B y a continuación voy a presentar 10 puntos, 5 del área de geometría y 5 del área de estadística. Comenzamos primero con los puntos de geometría. La primera pregunta nos dice, en la figura se muestra una sucesión de cuadrados cuyos lados están en centímetros. Se nos muestran 4 cuadrados en distintas posiciones. Después se nos muestra una tabla con cada una de las posiciones del 1 al 4 y el área de los cuadrados. Seguido de eso nos dice, la expresión que representa el área del cuadrado en términos de posición n es, bueno, a continuación se nos dan distintas maneras de resolverlo y lo que tenemos que hacer es reemplazar n por el número de posición. Acá en la solución nos podemos dar cuenta que simplemente reemplazamos n por 1 y nos daría 9, estaría correcto. Reemplazamos n por 2 nos daría 25, n por 3 49 y n por 4 nos daría 81. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la respuesta A. En la segunda pregunta se nos dice, para medir el perímetro de una piscina rectangular, un turista contó el número de baldosas que la rodea, excluyendo las baldosas de las esquinas, ya que éstas no contribuyen en el cálculo del perímetro. El turista concluyó que la piscina está rodeada por 80 baldosas cuadradas de lado 20 centímetros, como muestra la figura. Bueno, pues aquí se nos muestra una piscina y las baldosas, que cada una tiene de lado 20 centímetros. Después viene la pregunta, ¿cuál es el perímetro de la piscina medido en centímetros? Pues simplemente lo que tenemos que hacer, dado de que el enunciado nos dice que son 80 baldosas y de que cada una de estas pues tiene lado 20 centímetros, es multiplicar 80 por 20 y eso nos daría 1600 centímetros. Por lo tanto, la respuesta vendría siendo la C. En la pregunta 3 se nos muestra un triángulo y dice así, se construye una pirámide como la que se muestra en la figura. ¿Cuál es la cantidad correcta de caras, aristas y vértices de la pirámide de la figura? Bueno, pues lo que hay que hacer en este ejercicio, en este punto, pues lo que es contar cada una de los vértices, aristas y caras. Pues los vértices tenemos en total 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces descartaríamos la respuesta C y la respuesta 4. Después contaríamos las aristas, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y descartaríamos la respuesta D. Por lo tanto, esta sería una pregunta de simple observación. La respuesta correcta sería la B. La pregunta 4, bueno, pues esta pregunta tiende a ser confusa, pero ya cuando la ves un poco detalladamente ya se hace más fácil. Pues se nos dice, en la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1 y del rectángulo 2. Bueno, lo primero que debemos hallar aquí serían los catetos para... Ah, bueno, la pregunta. Las longitudes de los segmentos NP y MH son. Primero debemos identificar los segmentos. NP vendría siendo este y MH vendría siendo esto. Lo primero sería encontrar el cateto o los dos catetos del triángulo y pues no nos lo muestra, pero lo podemos interpretar ya que aquí esto es un cuadrado y mide 6 centímetros, por lo tanto este lado también medirá 6 centímetros y el rectángulo pues aquí mide 8 centímetros, o sea que este medirá 8 centímetros. Aquí podrías hacerlo por el teorema de Pitágoras, pero como es una pregunta tipo if y lo importante es el tiempo, podemos hacerlo con la manera del triángulo 5, 4, 3. Y es que cuando podemos interpretar por qué número se está multiplicando este triángulo, pues aquí nos damos cuenta que es un 6 y acá nos damos cuenta que es un 8, o sea que se estaría multiplicando por 2. 2 por 3, 6 y 4 por 2, 8. Por lo tanto, se multiplicaría el 5 por el 2. Y eso nos daría aproximadamente, o sea, nos daría 10. Por lo tanto, la respuesta C y la D se cancelarían. Y pues quedaría entre la A y la B. Pero la B se descarta automáticamente ya que se nos dice que el segmento MH mide 104 centímetros, lo cual es una exageración, ya que
si nos damos cuenta, en el otro segmento EN mide solo 14 centímetros y es mucho más grande que este. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la respuesta A. Bueno, ya con la última pregunta de geometría, se nos dice, las medidas de los ángulos de un triángulo se muestran en la figura. Pues se nos muestra un triángulo y a continuación se nos dan dos ángulos de 15 grados y el ángulo Q que no se nos da. ¿Cuál es la medida del ángulo Q? Bueno, aquí lo que tendremos que hacer es simplemente sumar los dos ángulos y restarlo a 180, porque como ya sabemos, 180, o sea, los ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180. Eso nos daría 15, 15 más 15, 30, y 30 menos 180 nos daría 150. A continuación siguen las preguntas de estadística. Bueno, pues en esta pregunta se nos dice, un profesor aplica un examen de 4 preguntas a un curso de 10 estudiantes. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que respondió correctamente cada pregunta del examen. Pues se nos muestra la tabla con sus respectivos porcentajes. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra exactamente la misma información de la tabla? Bueno, pues esta es una pregunta más que todo de análisis y de observación, donde tenemos que prácticamente colocar lo mismo, o sea, se nos dice literal. Pues la respuesta A se descartaría que pues no tiene sentido y la respuesta B también se descartaría. La única respuesta que nos podría causar un poco de controversia sería la D, puesto de que sus variables están correctas. Pero sabiendo de que en estadística siempre que se utiliza porcentaje lo más recomendable es colocar un diagrama de tortas, pues nos inclinaríamos más por la pregunta C, que también estaría en lo correcto. O sea que por lo tanto la respuesta correcta vendría siendo la C. Seguido, con la segunda pregunta se nos dice, la figura muestra la distribución de los tipos de transporte que utilizan 160 personas para llegar al trabajo. Algunas personas usan únicamente un medio de transporte, otras dos y otras tres. Si se necesita saber la cantidad total de personas que se transportan en bicicleta, ¿cuáles son los datos que se deben sumar? Bueno, pues estos son un diagrama de Venn. Acá vemos que acá está el conjunto de bicicleta y pues se nos muestra que aquí está, lo utilizan 50, 20, 5 y 25. Y pues básicamente descartaríamos la A y la B porque no se nos muestra 50, a simple vista sería lo primero que descartamos. Y la C se descartaría porque pues nos estarían dando o sea, cantidades erróneas, sí. Pues la D sería la correcta, ya que para encontrar la cantidad total de este conjunto, pues se debería sumar todas estas magnitudes. Ya para seguir con la tercera pregunta, para ambientar musicalmente una reunión se cuenta con 3 CDs. Cada uno de ellos tiene canciones de salsa y merengue. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la situación de seleccionar al azar una canción del CD 1, luego del CD 2 y finalmente del CD 3? Bueno, pues esta pregunta es una pregunta de estadística, diagrama de árbol. Pues la respuesta correcta vendría siendo la A. Y esto lo podemos interpretar ya que aquí se nos muestra CD1, CD2 y CD3. Y se nos muestra que en el CD1 podemos escoger salsa o merengue. En el CD2, después de escoger ya sea salsa o merengue, en el CD1 podemos otra vez escoger salsa o merengue. Y en el CD3 se muestra la continuación, la combinación de lo siguiente. La B podría tender a confundir, pero que simplemente se descarta porque aquí pone salsa 2 veces y merengue 2 veces. Seguido, se nos dice en la pregunta 235, una prueba atlética de 10.000 metros planos fue completada por Fernando en un tiempo de 25 minutos. Su entrenador le informa que su tiempo mejoró un 15% respecto al año pasado, pero Fernando no recuerda cuál fue su tiempo en esa prueba.
Con el fin de encontrarlo, efectúa el siguiente cálculo. Bueno, pues aquí pues tiene dos pasos este cálculo. El primero le saca el porcentaje, el 15% de 25. Eso nos daría 3,75. Eso sí está correcto. Pero en el segundo paso pues habría un error, ya que suma ese 3,75 en vez de restarlo. Como sabemos, en el deporte, pues en una competición de velocidad, entre más rápido llegues, se considera como si mejoraste. Bueno, ya sabiendo eso, seguimos. Fernando encuentra entonces que su tiempo de carrera el año pasado fue de 28,75 minutos. El cálculo de Fernando es incorrecto, debido a que, pues, teniendo en cuenta lo dicho anterior, la respuesta correcta sería la B. Suma el valor obtenido, pero debe restarlo porque el tiempo de la prueba disminuyó. Ya para finalizar con el último punto de estadística, pues leemos el enunciado. En su infancia, el matemático Carl Friedrich Gauss descubrió una forma rápida de sumar números consecutivos. Por ejemplo, si quería calcular la suma de los números enteros del 1 al 10, seguía este procedimiento. Paso 1. Escribir en dos filas los números al sumar así. Y paso 2. Sumar los números de cada columna. El resultado en todos los casos es el mismo 11. Paso 3. Como hay 10 columnas, la suma de todos los números de la tabla es 10 por 11 y eso igual a 110. Paso 4. Como se escribió la lista de números del 1 al 10 dos veces, una de cada fila, el resultado del paso anterior se divide entre 2. 110 entre 2 es igual a 55. Bueno, la idea del procedimiento anterior se puede aplicar a otros problemas similares. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la suma de sumar los números impares menores que 30? Bueno, pues simplemente lo que debemos hacer en este caso es retomar exactamente lo que hicieron. En el paso 1 colocamos los números del 1 al 29 y abajo colocamos del 29 al 1. Pues si sumamos esto, se nos daría que siempre nos va a dar 30. Pues en el paso 2, teniendo en cuenta de que debemos averiguar el número de columnas, las contamos y si las contamos nos damos cuenta de que son 15 columnas. Después de eso, simplemente debemos multiplicar 15 por 30, que sería 450, y para finalizar, en el último paso, debemos dividir ese 450 entre 2, que eso nos daría 225. Y por lo tanto, 225 sería la respuesta correcta. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día.